Bueno, vamos a continuar con nuestra clase, nuestro último encuentro. Espero poder pasar todo lo que he planeado. Bueno, lo que vimos anteriormente en la última clase fue, consideramos una base del primer grupo de homología de la superficie de referencia y definimos una función, ¿no? Esta función era definida en este conjunto, que son los pares, donde la integral en alfa 1, en la imagen de alfa 1 es diferente de 0. Definimos esta exponencial, y la segunda coordenada es precisamente este, y bueno, y aquí continúo con el resto. Entonces, en este caso, como estamos solamente en el Teichmüller, estamos trabajando con curvas suaves, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí el alfa 1 y el beta 1, cuando lo llevo acá, tengo su imagen, ¿no? Que son ciclos, que no hay ningún problema. También vimos que esta función es gamma alfa 1 invariante, donde gamma alfa 1 es el grupo generado por el twist de Den alrededor de alfa 1. Pero lo que nosotros más adelante vamos a ver van a ser superficies, curvas estables, ¿no? Y de hecho, formas en curvas estables van a ser formas cuyo nudo de la curva va a ser el polo. Entonces me interesa ver qué es lo que pasa cuando este punto sea un polo. Y habíamos visto que estas curvas eran parametrizadas con aquí esta curva, digamos, agarró una curva, y esta es la que se va a contraer en este nudo. En este nudo que es un polo. Pero en ese caso, este camino estaría pasando por un polo y no estaría definido. Es decir, este numerador no estaría definido, ¿no? Entonces, al momento de irme al borde, voy a extender esa función, pero por 0. También usaremos, recordemos, este resultado, que si yo tengo un punto aquí en este espacio, la relación con el mapa de periodos es que la fibra del punto en fs de x0 está relacionado con la acción de gamma c en la fibra del per de x0. Volveremos a eso después. Y ahora vamos a conversar un poco sobre superficies de traslación. Solo un paréntesis. La teoría de superficies de traslación es muy bonita. De hecho, se utiliza más en sistemas dinámicos, en billares. Y hay varias maneras de definir, ¿no? Una es la que estoy dando aquí, que voy a hablar. Otra es por polígonos. La idea de polígonos es que si yo tengo una superficie de género G, yo puedo descomponerla en polígonos en 4G, de 4G lados. Entonces, los vértices de ese polígono serían las singularidades, mejor dicho, tengo la superficie, tengo el polígono, puedo definir una forma diferencial ahí, de forma que los ceros van a ser los vértices de ese polígono. Y también voy a tener el cambio de coordenadas, que son traslaciones. No, pero bueno, no voy a hablar de eso. Voy a verle en este caso considero una superficie de Riemann X. Omega va a ser una forma abeliana, o sea, una forma diferencial que puede tener residuos, puede tener polos. Los polos pueden tener residuos 0 o no 0. Y vamos a ver el primer caso en que tengo un punto que no es un 0. Si no es un 0, existe una carta, bueno, un biolomorfismo de una vecindad de P a C, tal que la forma restringida, esta carta, es el pullback de la forma de C en C. Y de hecho, en la intersección, si yo tengo una intersección no vacía, estas funciones de transición o con las funciones de cambio de coordenadas es z más una constante compleja, o sea, es una traslación. Y de hecho, en coordenadas se ve que la función phi de p es esta integral de aquí, que está bien definida, todo funciona bonito. Y este par es lo que se llama una carta de traslación. Ahora, si P es un 0 de orden K, la forma va a ser el pullback,
de la función, de la forma z a la k de z. Ahora, como nosotros tenemos que ver en casos en que el punto sea un polo, vamos a trabajar primero con un polo simple. Si P es un polo simple con residuo no nulo, también tengo una carta que la lleva al cero, pero ahora la forma es el pullback de la forma logarítmica de z sobre z. Y bueno, vamos a hablar, voy a utilizar un resultado es, si yo considero dos superficies de traslación con borde, topológicamente puedo hacer el pegado cuando los bordes están en sentido compuesto, de tal manera que haga sentido el pegado. Pero en un principio solo sería una superficie topológica, que es la suma conexa. Pero si ambos tienen estructura de traslación y satisfacen que las integrales en los bordes de las formas coinciden, puedo pegarlo y esa superficie, esa suma conexa también sería una superficie de traslación. No, eso voy a usar más adelante porque voy a tener que pegar ciertas superficies. Voy a empezar con polos y una primera proposición que solamente voy a enunciar y hacerlo gráficamente. Sea X omega superficie de traslación, P en X polo simple con residuo no nulo. Entonces, vamos a ponerla así, digamos que tengo aquí el X, tengo ese polo aquí, P. Entonces, lo que voy a hacer es que posee una vecindad que es isomorfa a un cilindro. Digamos, lo puedo ver de cierta forma así. Vemos este P, lo podría ver algo así. Pero no es un cilindro, es un cilindro semi-infinito. O sea, existe U de P, que sería phi de P menos 1 de un cierto anillo R0. Que es isométrico a un cilindro semi-infinito. Y el cilindro es menos infinito por el de R0 por C1. Y tiene ancho de ancho 2pi módulo de ese residuo. Entonces, ese resultado me va a permitir hacer lo que se conoce como plumbing de un cilindro. Entonces, lo que yo voy a tener es que si yo tengo una superficie que tiene dos nudos o dos polos, tengo una superficie de traslación que tiene dos polos, tenemos este P1, P2. Yo sé por esa proposición que aquí tiene una vecindad que es isométrica a un cilindro semi-infinito. Entonces, lo que voy a hacer es cortar ese cilindro semi-infinito. Lo que también tiene que... Hay un dato que me está faltando. Sí, lo que tengo
tiene que cumplirse con X omega, superficie de traslación, P1, P2, polos, tales que la suma de los residuos sea cero. Eso me va a garantizar que al momento de yo cortar las integrales de las formas, de la forma en estos bordes, llamémosle gamma 1 y aquí gamma 2, sean iguales, y utilizando este de acá voy a poder pegarlos. O sea, lo que yo voy a tener es que a una superficie que tiene nudos o que tiene polos le puedo meter un cilindro. Entonces pongo así, borro. Es una manera de suavizar una curva estable. Entonces, ahora, esto va a depender también de la manera en que yo los pego y también del tamaño. Pero en general voy a tener una superficie que va a ser así, ¿no? Que se llama un plumbing de un cilindro. Y bueno, aquí también veo que gana un género. Y eso. Por ahora va a ser esas primeras definiciones. Pero yo voy a estar interesado en el caso contrario. O sea, lo que me... Vamos a ver. El unplumbing. O sea, si yo tengo una superficie suave, ¿cómo hago para convertirla en una superficie con nudo? ¿Sí? Entonces, si este es el plumbing, este es el unplumbing. Y más o menos fue lo que terminó. De hecho, es como terminamos la clase pasada. Aquí yo saco un cilindro. Y habíamos hablado de un ejemplo de una forma estable que tenía esta forma, y lo pego acá y me da esta forma. Y eso es con lo que habíamos terminado la clase pasada, y ese es se llama el unplumbing, mapa unplumbing. Una pregunta. Sí. La superficie de traslación, más allá de eso, el plumbing siempre se podría hacer una superficie que solo te da la condición que los residuos, la suma de residuos es igual a cero. Sí. No necesitas que sea una superficie de traslación para poder hacer un plumbing. No, pero si yo quiero que el pegado sea traslación, una superficie de traslación, sí. Pero mi pregunta es, ¿para qué una superficie de traslación? ¿Cuál es el beneficio de trabajar con una superficie de traslación particular? No me parece que fuese tan genérico que cualquier superficie de Riemann pueda emitir una carta, un atlas que sea de traslación. Sí, sí, hay una identificación entre superficies de traslación y superficies de Riemann. O sea, si yo tengo una superficie que... A ver, ¿cómo es esto de aquí? ¿No? Sí, hay una identificación. Si es lo que yo puedo trabajar con superficies de traslación. Digamos, como grupos biologofismos que son afines. Sí. Estás pensando así. Sí. Estás pensando que siempre los cambios de coordenadas los puedes pensar con una transformación afín. Sí. Sí, y de hecho hay también otros casos en que se llaman superficies de half translation surface, en el que es un más menos aquí. Sí, entonces... Mi cuestión es que ese cambio de coordenadas está dando una estructura compleja asociada. Sí. Entonces, si cambias de estructura, estás fijando una estructura compleja asociada. Sí, estoy fijando, y esa estructura compleja fijada es la que le llamamos superficie de traslación. Pero vas a fijar una estructura compleja. Sí, sí, es con esta de acá. O sea, yo tengo esta superficie, me da, y de hecho, este es algo que me olvidé mencionar.
como vas a trabajar en el caso de Teichmüller, se asumía que la estructura compleja iba a variar. Entonces, mi pregunta, fijas una estructura compleja y entonces, dentro de ese contexto, ¿cuál es la pertinencia de trabajar con una Teichmüller, un espacio Teichmüller? Ya. Más un modo de la superficie de Riemann de cierto género. Esa es mi pregunta. Ya, sí, entiendo. No me estoy entendiendo. No, sí. A ver. No, digamos, en este caso, yo fijo para esta superficie, fijo esa estructura. Yo voy a tener otras superficies de Riemann que también van a tener sus estructuras de relación. Y si están en Teichmüller, ellos cumplen una relación de equivalencia. Entiendo. Vas a basarte sobre esas, digamos, en esa suerte de abierto. Sí, más o menos. Sí, es. Y de hecho, esto... Sí, y de hecho tengo una... Esto también me define en el complemento de acá, o sea, en x menos z omega, tengo una riemanniana, una métrica riemanniana plana, ¿no? Define esta forma. Omega es una flat riemanniana métrica, ¿no? Es métrica. A ver, ya tengo eso. También el plumbing. Ya, entonces voy a escribirlo un poquito más formal esto. Ya, bueno, recordemos, nosotros teníamos dado un sistema de curvas, C1, Cn, Ci, incluido en sigma g. Un sistema de curvas donde las curvas no eran isotópicas a sí mismas, ni a un cilindro, ni a un punto. Definíamos BC como el subconjunto de los puntos del borde tal que el F contraía cada punto en los nudos, donde KI es nudo de C. Y luego definimos la vecindad distinguida, UC, como la unión de todos los subestratos en C. Esta es una vecindad de BC. Vimos que en particular contiene a Teichmüller, ¿no? Y tiene todas las descomposiciones, ¿no? O sea, primero agarramos las que son formadas por una curva, luego de dos, luego de tres. Y todas son estas de acá. Y también, o sea, gamma S, el generado por los twists de Den de las curvas, teníamos que gamma C era una variedad compleja. Este UC está en el aumentado, ¿no? Entonces, lo que yo defino, mi mapa en plumbing va a estar definido en las formas estables. Aquí, nuevamente, estos son aquellas que no se hacen cero. Mi primer caso que yo voy a tomar es en que C solo está formado por una curva nada más. El caso general lo dejo para el final, pero más que nada trabajo con esto porque esto me va a dar una idea de qué es lo que pasa en un caso y el resto es una generalización. Entonces,
Esto va a estar en el borde. Entonces yo lo voy a proyectar. Mejor dicho, esto va a estar en el aumentado y lo que yo voy a hacer es lo voy a proyectar al borde. Entonces, ¿cómo voy a definir ese mapa? Si yo considero f, omega, si él ya está en el borde, lo llevo al mismo. Y si no, o sea, si está en el borde significa que es una curva nodal. Una curva así. Y si no, o sea, si es una curva suave, yo quiero convertirla en una curva nodal. Sí, entonces, para ese caso, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Si sea C, F, suave. Entonces voy a ilustrar más o menos lo que vamos a hacer. Sí. Entonces va a ser una proposición, o sea, C, F, omega. Aquí. Y voy a llamar, bueno, mejor voy a llamarle X, porque voy a necesitar la notación C para un cilindro en X. C va a ser un cilindro y va a tener, olvidé mencionar, un cilindro, si lo vemos como un cilindro euclidiano, es de esta forma, que tiene una curva, no sé cómo se dice en español, en inglés es curve, será como curva generatriz o algo así. Vemos este de aquí. Este sería un cilindro en R3. Un cilindro dentro de una superficie va a ser la imagen isométrica de este de aquí. ¿Sí? Entonces voy a considerar un cilindro en X. Aquí. Se hace cilindro cuyos bordes son gamma 1, gamma más, son geodésicas. Y ahora considero E, la imagen inversa del cilindro, que va a estar en sigma G. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, tengo X. Tengo gamma menos, gamma más. Acá en sigma G, considero su imagen. Si este es TC, sea E. Sí, entonces, lo que yo voy a querer, yo voy a tomarle el cilindro de tal forma que la curva principal, voy a llamarle C, va a tener aquí su corcut, va a ser este de acá también, ese asterisco de C. Este va a ser C menos, C más. Entonces, en esos casos, y algo más como residuo, hacia esta integral.
Entonces, bajo esas condiciones, lo que yo voy a hacer es retirar este cilindro y pegar un nudo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer bajo esas condiciones, existe una superficie de Riemann nodal una forma meromorfa y sustituimos C por una vecindad nodal, ¿no? Y vamos a poner y existe epsilon mayor que 0 tal que C es sustituido por esta curva z omega tal que z omega igual a 0. ¿Sí? Y esto era lo que yo tenía. Y mis formas, las formas que yo tenía acá eran esta de acá. Z igual. Entonces, lo que yo hacía, este de acá lo podía expresar como la unión de dos discos, la iteración de dos discos, que eran n epsilon z y n epsilon w. Ahí ya teníamos formas, ¿no? Estas formas meromorfas. Y lo que se va a cumplir es que la integral en esta forma van a coincidir. Sí, o sea, lo que yo necesito para poder hacer pegado, o sea, yo voy a retirar esto de acá. Entonces voy a tener X, que voy a tener más o menos gamma más. Entonces la elección que yo estoy haciendo es tal que si yo tengo aquí mi forma y este era gamma el borde de n epsilon z, el borde de n epsilon omega, las orientaciones van a ser así. De tal forma que si yo quiero pegar, voy a tener que invertir este sentido y la integral en este borde va a coincidir con la integral en este borde aquí y voy a poder pegar. Entonces no quiero entrar en muchos detalles porque son bastantes cuentas, pero lo que esa es la idea principal. Entonces tengo mi curva suave, tengo un cilindro dentro de él con sus bordes. Entonces lo voy a retirar y voy a agarrar la forma estable que fue el último ejemplo de la clase pasada, de tal manera que si yo tengo esta integral es diferente de 0, la forma va a ser menos a sobre 2pi de z sobre z, la otra forma va a ser a sobre 2pi de omega de w sobre w, y puede hacer el pegado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a pedir? Tales que las integrales en omega menos sea a, la integral omega más
Ya. Y entonces, si yo hago las integrales de estas formas, voy a tener que la integral de n epsilon z de esta fórmula, de esta forma va a ser menos a, y la integral este de aquí restricto a n epsilon w va a ser a. Entonces, esas igualdades voy a tener lo siguiente, gamma menos omega es menos la integral cambiando el sentido, la orientación en esa curva, esta, entonces va a cumplir la igualdad de las igualdades, la igualdad de las integrales. Puedo aplicar la proposición del pegado. Entonces, eso aquí nos queda, aquí tengo gamma menos tengo menos, aquí tengo esto de acá, no, esta es mi curva X, y al darse la igualdad de las integrales voy a poder pegarlas aplicando el teorema, y eso me da mi superficie nodal, que este es el X barra. Entonces, esa es más o menos la idea del unplumbing. Sí. Ahora, un poco más, demora un poco más. Yo lo que tengo es X F omega. F va de sigma G a X. Omega es una forma aquí. Lo que yo quiero es un elemento en el borde, ¿no? Entonces, ya tengo esta curva nodal. Me faltaría por ahora el marcaje, ¿no? Sí, y sí, haciendo varias cuantitas se define el marcaje, y también la forma esta aquí, que sería la restricción, o sea, en la parte que no quito es la omega, y en la parte que reemplazo es la forma estable asociada a estas dos formas. Entonces, con eso ya terminamos, ¿no? Porque dado esto de aquí, yo necesito una terna en el Teichmüller aumentado. Lo que sería esto, sería este marcaje. Bueno, primero la superficie nodal, luego el marcaje y luego la omega, ¿no? Entonces, eso de acá pertenece omega BC gamma S. Entonces esa es, digamos, la construcción del unplumbing. ¿Sí? ¿Quedó claro la idea? Bien, y ahora vamos a extender, bueno, ya apagué, la función FC la voy a extender al borde. Ese va a ser el siguiente paso.
extensión al borde. Creo que esta tiza no se veía, entonces mejor la hago con tiza blanca. Extensión al borde. Ya, entonces, igual voy a considerar alfa 1 eta omega una base homológica sigma g y voy a trabajar por ahora en curvas cuya esta curva, que es la paralelo, el paralelo se contrae, voy a llamarle C alfa 1. Teníamos la función fs, que era esas coordenadas donde el primero era una exponencial. Vimos que era gamma c invariante. Entonces, puedo bajarlo al cociente, ¿no? Entonces, puedo bajarlo. Entonces, y a esta función, ¿sí? Se acostumbra, si yo tengo una función y bajo al cociente, se acostumbra a poner una barra. Pero como esto solo depende del gamma c, por solo notación voy a llamar f de gamma c a esta función. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Los puntos en TG son... Aquí estoy usando la notación, porque recordemos que los puntos son clases de equivalencia de esto de acá. Pero como voy a tomar la acción por el gamma c, sería una clase de equivalencia de la clase de equivalencia. Entonces por eso estoy evitando aquí colocar los corchetes, para colocarlo aquí. Entonces sería aquí c f omega, solo para enfatizar que es la acción por el gamma c. Va a llevar simplemente a su imagen, ¿no? Por este fs. Sí, esa es la definición cuando podemos pasar al cociente. Sí. Entonces, el primer paso va a ser extender esto al aumentado, ¿no? Entonces, vamos a extender f gamma c a sí, que por comodidad voy a denotarlo así. Entonces, para eso lo que vamos a considerar es UC. Recordemos que es BC es TG unión BC. En sí es cuando es todas las subcurvas que están en C, pero como solo estoy considerando una sola curva, solo tengo TG y unión BC. Y este está contenido aquí. Y ahora, recordemos que este asterisco era las integrales que no se anulaban en C. Entonces, de la misma forma, voy a denotar UC gamma C asterisco como las curvas que va a ser C, F, omega. Pero en UC, si, o sea, ya no es en TG, sino es ya
en el aumentado, pero en particular en este UC, tal que las integrales en C sea diferente de 0. Y ahora, de esta igualdad, yo puedo ver que TG es el complemento de BC, ¿no? O sea, puedo considerar TG como UC menos BC. Entonces, puedo definir aquí, ¿sí? Entonces, F gamma C, puedo definirlo aquí en UC gamma C menos BC gamma C a C estrella por C G menos 1. Entonces, este mapa es el que voy a extenderlo a todo el omega, a todo UC. ¿No? Y para eso voy a utilizar el teorema, la extensión de singularidades de Riemann, en el que me dice, si yo tengo un conjunto analítico de codimensión 1, olvidé mencionar que este es un divisor, este es un conjunto analítico de codimensión 1, y si tengo que la función es localmente acotada aquí, puedo extender la función, o sea, esta función que está definida menos en el borde, si yo demuestro que es localmente acotada en el borde, puedo extenderla a todo omega, a todo esto de acá. ¿No? Entonces, ese es lo que voy a intentar, digamos, dar las ideas de cómo es que se puede hacer eso. ¿No? Entonces, para ver eso, solo lo que me faltaría probar es que esté localmente acotado aquí, ¿no? Entonces, para eso voy a usar un teorema. El autor es Matt Bainbridge. Bueno, una versión modificada para mi caso de que solo tengo un nodo nada más es, o sea, x0, bueno, vamos a llamarle C0, C0, EB0, omega 0, aquí, Q0 en C0, un nudo, se hace su imagen inversa. Esta parte es importante. Al hacer un nudo, yo puedo tomar su imagen inversa y me da en un sistema de curvas, ¿no? Un sistema de curvas de solo una curva. Entonces puedo utilizar estas definiciones. Sí. Ahora, sea n un compacto que no contiene al nudo. Sí, o sea, tengo un punto en el borde. No, aquí es. En el borde. Tengo un nudo. Ese nudo me da mi curva en la superficie de referencia que se va a contraer, ¿no? Entonces, creo mi BC como mi sistema de curvas formado solo por esa curva. Agarro un compacto en la curva C0 que no contiene el nudo. Entonces,
para todo h mayor que 0, k mayor que 1, existe una vecindad U0 aquí, ¿sí? En el fibrado de Hoche aumentado, vecindad de x0, tal que para todo x que es c, f, omega, en esa vecindad existe, a ver, vamos a ver, tengo f0 y f, ¿no? Entonces tengo mi sigma g, que es de referencia, que va a C0, este es el f0. Aquí tengo, si estoy agarrando aquí otro, tengo f que va a C, entonces este sería f o f0. Pero me conviene agarrar de C a C0. Sí. Ya. Entonces, esta función me induce un alfa C0, mejor dicho. Entonces, F0 o F es homotópico a un alfa que es conforme en la imagen inversa del compacto, ¿no? Tenemos este N, un compacto en C0 que no contiene el nudo, su imagen inversa va a estar en C, entonces tengo este alfa que es conforme ahí, y la relación entre las formas, ¿no? Entre este omega 0 y este omega, satisface eso de acá. Esto es en alfa menos 1 de n. Esa es una primera hipótesis. Bueno, es un primer resultado. Segundo resultado es esta curva C, o sea, la curva C que va a estar en sigma g. Recuerden que aquí está Q0, su imagen inversa va a estar aquí, que es la curva C. C es homotópico a un cilindro en C de altura mayor o igual que h. Y entonces, a ver, 3, 4, 5. Entonces, yo voy a utilizar este teorema para probar que este de aquí es localmente acotado. Solo recordar que, voy a poner aquí, bueno, con esto. ¿Qué es f de gamma c? O sea, ¿cuál es la definición de f de gamma c? Un x de gamma c era la exponencial de 2pi, bueno, creo que no había puesto 2pi, pero es 2pi omega f asterisco beta 1 s de omega s de aquí f asterisco s de omega, y así todas las integrales, ¿no? Entonces, aquí estos son los periodos donde lo que me estaba interesando, recuerden el análisis del inicio, ¿no? Que aquí, si esto es 0, esto pasaba por un nudo, entonces no, aquí había problema si me iba a un nudo. Entonces lo que yo voy a querer extender es esta parte nada más, ¿no? Entonces,
no es que directamente voy a extender esto. Voy a extender esta coordenada por 0 y luego ya considero las otras coordenadas y esa va a ser mi extensión total de esa función. Entonces, lo que este teorema me permite probar proposición. Bueno, esta es ya parte de mi aporte. Entonces, es X0, C0, C0, omega 0. Aquí, bueno, se quedaba en U0 aquí en C0. Un polo, nudo polar, o sea, que es un nudo S0 que es polo de omega 0 con residuo diferente de nulo, residuo diferente 0. Sea C, la imagen inversa de Q0. Entonces, el mapa, solamente estoy agarrando la proyección a la primera coordenada, que va de C gamma C, C gamma C, hacia C asterisco, es localmente acotado en omega de C gamma C. Sí, entonces, las cotas, bueno, lo que se hace en este caso es agarrar la curva. Vamos a ver si puedo hacer. No, es un poquito largo. Entonces, la idea es, para usar las cotas, vamos a utilizar estas desigualdades en esta parte que están. Recuerden, N es un compacto que no contiene el nudo. Entonces, en esa parte utilizo estas desigualdades y en la parte que está alrededor del nudo utilizo esto, porque el nudo corresponde a la curva C. ¿No? Entonces, estos me van a dar, estas cotas me van a dar una cota mayor que va a permitir limitar esto de acá. Sí, es eso. Sí, esas dos desigualdades, la que viene con formas y que el cilindro tiene altura mayor o igual que h, me permiten limitar esta expresión y así va a ser localmente acotado aquí y por el teorema de extensión de Riemann y por consiguiente y por tanto puede extenderse holomórficamente por 0 a omega UC gamma C asterisco. Sí, entonces esa función, esta acá, admite una extensión holomorfa y luego otra parte del trabajo es ver que no solo es una extensión, sino es una submersión. Entonces, al tener una submersión, vamos a poder tener una foliación aquí. ¿Podemos hacer una pausa? Una pregunta, en el ítem 2, que sea homotópicamente, homotópico un cilindro, ¿cómo es que te dan este acotado? Estabas diciendo que eso te iba a dar una cota. Ah, sí, a ver aquí en esta parte. Puedes pensarlo como un S1, y que ahí acotado. O sea, más que nada es la altura. O sea, déjenme ver si... Lo tengo acá.
una altura fija, digamos, un cilindro cerrado. Sí, o sea, lo que me va a permitir eso, vamos a ver si puedo, 6, 7, vamos a ver. Es que lo que yo quiero es limitar esto de acá, ¿no? Entonces, si yo tengo la exponencial, ¿no? Si yo tengo e a la z, su módulo, si no recuerdo mal, y si z es a más bi, es VR es el que está modificando, B. como es como topic, es un S1 y después R estudio. O sea que es radio, puedes acotar los elementos. Sí, no lo he entendido, no lo he analizado así, pero sí, entonces, o sea, lo que me va a servir es que yo quiero, como digo, limitar esto de acá. Esto puede volar infinito, ¿no? Sí. Sí. Pega algo, pero como es en ese es un S1, es pega la iteta, ¿no? Sí, entonces, Siempre está acotado, el módulo está acotado, el punto, el elemento. Sí, en este lado que es alrededor del nudo, y fuera del nudo tengo esta otra cosa. Sí. Claro que está hablando. Sí, y entonces, sí, entonces, porque de hecho lo que yo quiero limitar, ¿dónde está? 8, 5, 6. O sea, lo que tenemos es, mejor, así, ¿no? Si tengo a la 2 pi z, esto es e menos 2 b pi. Sí, entonces, sí, entonces, utilizando esa fórmula, lo que yo voy a querer probar es que la exponencial menos 2pi, la parte imaginaria de esta función, si yo quiero esto, si es un menos, si es un menos. Sí, entonces, eso es lo que voy a, utilizando estas dos partes, voy a poder conseguir esa cota t. Puede formar. Sí, y bueno, ya vimos, bueno, parte del trabajo es probar, como dije, que esto es una sumersión, vamos a sumirla, y entonces ya para terminar con el curso, voy a hacer un pequeño diagrama de todo lo que hemos hecho, que nos va a ayudar a entender. Entonces, la intención original es, nosotros tenemos C0 aquí en el espacio de Teichmüller, en el móduli. ¿No? Estamos aquí en el fibrado de Hoche del aumentado. Nosotros ya teníamos una foliación aquí en la parte suave, ¿no? En MG. Nuestro interés era llevarlo al compactificado. Entonces, vimos que cuando definimos la foliación en el MG se utilizó familias de Kuranishi y el teorema de Ehresmann. El problema es que aquí en el aumentado, en el compactificado, al tener curvas estables no podemos aplicar Ehresmann. Entonces, nuestra idea fue ver otra opción. Entonces, la otra opción fue subir a Teichmüller. Entonces, pero subimos a Teichmüller. Bueno, por ahora vamos a dejarlo así, ¿no? MG. Aquí TG. Ahora, recordemos que el Teichmüller es el cubrimiento universal, ¿no? Entonces, en un punto de aquí va a haber una vecindad que va a tener la imagen inversa, van a ser varias hojas, en particular la restricción de del cubrimiento a cada hoja es un homomorfismo con la vecindad de aquí, y por otra parte también teníamos la otra vecindad que daba el mapa de periodos local. Entonces, reduciendo, podemos suponer que en esta vecindad nosotros tenemos la restricción
sería la restricción a, bueno, ahorita vamos a poner el nombre, pero que también aquí esté definido el mapa de periodo local, ¿no? Entonces vamos a llamarle a este, creo que le denotamos C0, omega 0. Por simplicidad, vamos a llamarle T0, ¿sí? Vamos a solo por simplicidad. Sí, entonces aquí tenemos un homomorfismo, entonces sería la imagen inversa de T0, ¿no? Entonces sería restricción, aquí tenemos el homomorfismo. Entonces aquí nosotros tenemos el C0, F0, omega 0, ¿no? Donde este es un representante de C0 omega 0 bajo el mapping class group. Entonces, bueno, voy por acá. Vimos también que aquí nosotros pudimos definir el mapa de periodo. Per G a C2G. ¿Sí? Entonces, unas cositas que es bueno mencionar. Del capítulo 1 de la primera clase teníamos una foliación, ¿no? Una foliación aquí, vamos a llamarle FMG, dada por las cartas por el mapa de periodo local, ¿no? Dada por el PER que era alrededor de C0 omega 0. Por otra parte, nosotros que hemos visto que ya el PER es una sumersión y aquí define una foliación. ¿Sí? Entonces aquí también tenemos una foliación en TG. También vimos que el PER G, a pesar de no ser invariante por el mapping class group, es equivariante. Entonces esa equivariancia me permite bajar de Teichmüller al cociente. Entonces también tendría otra que lo vamos a llamar así, que es la foliación aquí dada por el cociente de la foliación en Teichmüller por el mapping class group, ¿no? Entonces nosotros en principio tenemos dos foliaciones, aquella dada por el mapa de periodo local y aquella dada por este cociente. Sin embargo, aquí ¿qué es lo que vemos? ¿No? Utilizando, que es un recubrimiento, tenemos aquí localmente, lo que vemos es que estas cartas locales son en realidad este tipo de composición. Vamos a ver, -1. Entonces, localmente, PER con la inversa de este homomorfismo local nos da un mapa periodo local. ¿Sí? Entonces, bueno, necesitamos unos cálculos, pero la idea es esa. ¿Y esto qué nos dice? Que las dos foliaciones, tanto definida por el mapa de periodo local como por el cociente, son iguales. Entonces, son iguales y ahí tenemos nuestra foliación isoperiódica FG en MG. ¿Sí? Fue la primera observación. Entonces, esta es la foliación que nosotros queremos extender al aumentado. Entonces, como mencioné, no se puede por Ehresmann, ¿no? No se cumple Ehresmann. Entonces, llegamos aquí. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestra foliación, pero PER de G, como mencionamos, no es invariante por el mapping class group. Entonces, lo que nosotros hicimos fue definir otra función, ¿no? Pero el objetivo de definir esa función es el siguiente. Ahora quiero irme al borde, ¿no? Entonces ahora agarro un elemento en el borde. Ese elemento, vamos a poner aquí rápidamente, C0 en el borde. Recuerden que estamos con un nodo no separante, con residuo no cero. Entonces sea Q0 su nudo. Entonces, al subir, este F0, recuerden, es un marcaje S0, y al ser un nudo, bueno, ya estamos en el aumentado, ¿no? Esto está en el aumentado. La imagen inversa del nudo me da una curva. Entonces, una curva cerrada simple, y aquí es donde puedo definir mi BC, mi estrato. ¿No? Entonces,
igual, viendo toda la definición que hemos hecho anteriormente, no todo viene de los estratos, de las curvas. Recordamos que a la extensión del borde consideramos nuestro C como nuestro primer elemento de la base de homología. Entonces, esto nos permite de que si estamos en la compactificación de Teichmüller, nos vamos al aumentado de... C0 en la compactificación de Deligne-Mumford de móduli, nos vamos al aumentado de Teichmüller, podemos definir los estratos, y así como BC podemos definir también UC y gamma C, ¿no? Entonces, este C, que es la curva, la imagen inversa del nudo, nos define la función FC con la que fue que trabajamos, ¿no? Entonces también definimos FC. Pero ahí, ojo, no era en todo, ¿no? Recuerden que nosotros denotábamos así. Aquí solo tener cuidado. Estas son las formas no nulas. Y esta era la notación de los elementos tales que la integral en C de omega es diferente de 0. Sí, estos son estos elementos. Que es un abierto, ¿no? Que es un abierto grande de este de aquí. Entonces, lo que vimos es que esta también era una sumersión y definía la misma foliación que per G aquí. O sea, este FC me define F de TG. Luego nosotros, ¿qué vimos? Que este TG está aquí. ¿Sí? Este TG es UC menos BC. Entonces yo puedo ver... también probamos que era invariante, ¿no? Sí, y probamos que que FC es gamma C invariante. Y eso nos permite irnos al cociente. Entonces esto nos permitió irnos al cociente, poder definirlo en el cociente. Ya, F... y lo tenemos gamma C. ¿No? Entonces, tenemos esa definición aquí. Aquí es el cociente, si vamos a poner Q de quotient. Y este espacio, nosotros lo vimos como de esta forma, ¿no? Donde el F gamma C es los elementos en la vecinal distinguida menos el borde. Sí, entonces esto lo vemos como el omega de UC de gamma C menos omega de BC gamma C. Que es este F omega de C, es este de aquí, ¿no? Este F omega gamma C es este de aquí. Y este trabajo nos permitió poder extender a todo omega, a todo este conjunto, ¿no? Entonces, esto lo extendimos a UC gamma C, ¿no? Entonces, pudimos extenderlo por 0, le llamamos así, F gamma C, ¿no? Entonces, y lo que comenté, que este es, bueno, aquí me faltó definir. Vamos a ordenarnos aquí. Tenemos F gamma C, luego lo extiendo por 0, ¿no? Entonces, eso significa voy a ponerlo aquí. O sea que podemos extender F gamma C a todo C2G. ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, C lo estamos llamando. CF omega le llevaba a F gamma C. CF omega. Si no están en el borde, o sea, si CF omega no está en el borde,
y lo lleva por 0 cuando sí está en el borde. Sí, esa es mi extensión. Y esta fue, el trabajo es que esta es sumersión. Es sumersión. Entonces, al ser sumersión, define una foliación aquí. Sí, entonces, tenemos una foliación aquí. Ahora, bueno, recuerden, es un subconjunto de todas las formas no nulas de C gamma C. Esa es una observación. Luego, para seguir usando ese diagrama, vamos a borrar aquí esta parte. Algo que habíamos hablado en una de las sesiones anteriores es que UC gamma C me define una carta de Orbifold DMG, vamos a llamarle U0. Entonces, las formas no nulas también va a ser aquí. Sí, solo que este gamma UC, donde todo esto funciona, es más chiquito. Esto es recordar que es quitando los elementos donde la integral a lo largo de F asterisco de C es 0, o sea, se quita esos. Sí, este es más chiquito de acá, ¿no? Entonces, por ahora tenemos estas correspondencias. Entonces, la correspondencia tenemos así. Este es U asterisco UC gamma C con gamma asterisco de U0. Pero este de aquí va a ser UC gamma C asterisco, que son, bueno, vale la pena colocar aquí, son los elementos donde el F asterisco en C, omega, no es 0, es un abiertito desde aquí. Y es aquí donde tenemos la foliación, y vamos a usar esta carta, que le vamos a llamar HC, y aquí me va a dar, en su imagen, en la imagen de HC restringida a este abiertito, ¿sí? Entonces, y aquí me va a dar una foliación aquí. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que esta foliación de aquí me da una foliación. Todo esto está, todo está dentro del aumentado. Y aquí va a estar el punto C0 omega 0. Y entonces me bajas una foliación. Entonces, de esta forma, vamos a ver qué es lo que es todo este diagrama. Tengo mi foliación en la parte suave. Ahora quiero ver qué pasa en un punto del borde. Subo a Teichmüller. Hago estos cocientes con las acciones. Todo. Y tengo una foliación aquí. Esta foliación, la foliación aquí me induce una foliación en el compactificado. Y esa foliación, con un poquito más de trabajo, va a ser la extensión de este de aquí. O sea, con esto termino. Vamos a poner, ¿no?, la foliación en UC gamma C induce foliación en, vamos a poner en una foliación local, vamos a local, aquí. Y esa foliación, que es la extensión de la foliación isoperiódica, ¿no?, en MG. ¿Sí? Entonces,
terminando ya. Para poder definir la foliación aquí, hemos hecho todo este recorrido hasta llegar a una foliación acá, que es donde tengo las cartas. Tengo una foliación y parte del trabajo también es ver que esta foliación en el aumentado, en la compactificación del Lick Mumford, es la extensión de la foliación que existía aquí. Y bueno, eso es todo. Sí, eso es todo. Muchas gracias a los profesores Rudy, Percy, Roland, Hernán, que han estado aquí presentes. Jaime, que profesor que estuvo últimos días. Al profesor Portier también, que al inicio que hizo buenas preguntas. Y agradecer una vez más por esta oportunidad. Muchas gracias.